Vamos con... Hoy vamos a estudiar a Gedeón. ¿Quién ha leído Gedeón? ¿Quién conoce la historia de Gedeón? ¿Nadie? A ver, levante su manita. ¿Quién conoce la historia de Gedeón? Tienen tarea de leer todo el libro de Jueces, hermanos. Recordemos que hay algo que se repite en cada juez, y era que venía un libertador. Toma asiento, perdona, disculpa, toma asiento. Venía un libertador que cuando ellos clamaban porque estaban en opresión por otros pueblos, y después de un tiempo ellos se volvían a alejar de Dios y caían en idolatría. Ese fue el ciclo repetitivo que vemos en el libro de los jueces una y otra vez. Y vamos a Jueces capítulo 6. ¿Ya todos están ahí? Vamos a tratar de que los niños no estén juntos para que evitemos que estén hablando, por favor. Todos están ahí sentados juntos. Jueces capítulo 6. Vamos a leer el versículo 11. Amén. Dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. La Biblia nos enseña que Madián vino a oprimir al pueblo de Israel, y que ellos, atemorizados, cada que ellos levantaban su cosecha, venía el pueblo de Madián y le robaba toda la cosecha. Y en este versículo está hablando acerca de Gedeón preparando la cosecha para esconderla, porque tenía temor a que vinieran los madianitas en ese momento y le robaran nuevamente la cosecha. Versículo 12. Fíjese lo que dice el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pregunta: ¿Gedeón era valiente o qué estaba haciendo? Estaba así. Imagínense que estaba escondido así. Van a llegar los madianitas ahorita, me voy a apurar. Chin. No era valiente, pero Dios le llama valiente. Y esto tiene que ver con mucho como tú te ves delante de Dios. ¿Cómo te ves hoy delante de Dios? Derrotado, derrotada, desanimado, desanimada. Las circunstancias están sobrepasando tu vida. ¿Cómo te sientes hoy? Imagínate que hoy estás pasando un día terrible y te dice Dios: eres valiente. Eres valiente, Maylin. ¿Y cómo dices tú? Uy, Señor, si supieras. Si supiera lo que estoy pasando. Pero Dios nos ve así. Y quisiera hablar tres cosas sobre el llamado de Gedeón. Tres aspectos del llamado de Gedeón. Y lo que vemos primeramente es que Gedeón se va a descalificar a sí mismo. Vamos al versículo 15. ¿Cuál es la respuesta al llamado de Dios para Gedeón? Dice, versículo 15: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con que salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo Gedeón? Viene él, te llama, y dice: no, yo soy pobre y aparte soy el menor. ¿Qué tenía que ver eso? Recuerden que en el Antiguo Testamento el que tenía mayor prioridad, ¿quién era? El primer hijo. Al ser el menor, no tenía los beneficios del primogénito, del primer hijo. Así es que, a la luz del contexto cultural, Gedeón no era una persona importante porque era el más pequeño. Él dice: yo soy el menor. Él sabía su condición, él sabía que realmente dentro de la familia él no tenía mucho valor. Y este patrón lo vemos cuando el rey David va a ser ungido, todavía no es rey, y va para ungirlo el profeta Samuel. ¿Y qué le dice Samuel?
¿Qué le dice Isaí? Saca a todos sus hijos y dice Samuel, Dios le dice a Samuel, pero falta alguien. ¿Quién faltaba? ¿Y quién era David? El menor. A Dios, a Isaí se le olvidó. Ah, sí es cierto, por allá hay uno que está cuidando las ovejas. Era el menor. Así que el menor no era favorecido, no era tan favorecido, incluso era menospreciado. Pero Dios le llama valiente. Y lo primero que vemos en el llamado de Dios hacia una persona es que muchas veces usted se descalifica a sí mismo. Nosotros en el ministerio, cuando llamamos a alguien, muchas veces hemos experimentado, a veces las personas dicen, es que yo no quiero poder con esto, pastor. Esto como creo que es demasiado, yo no voy a poder. Y se ha sentido así. ¿Qué dices? Este saco me queda grande, pastor. Yo no voy a poder. No está viendo mis falencias, pastor. Casi me dice, no está viendo mis fallas, no está viendo mi persona. Y vemos que Dios, vamos a la siguiente, vemos que Dios llama a Gedeón, y Gedeón no puso excusas, estaba hablando de la realidad. Era pobre y era el menor. Porque excusas es cuando tú dices no tengo tiempo, pero cuando dices estoy pasando una aflicción ahorita, pastor, estoy pasando una pérdida, estoy en una economía difícil, estoy pasando un desierto, eso no es una excusa, es una realidad que muchas veces vivimos como cristianos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Gedeón estaba viviendo una realidad, era pobre, era menor, vivía oprimido, vivía con temor de los madianitas, de que robaran la comida que ellos sembraban. Sin embargo, quiero decirle algo a todos los que han sido llamados a un ministerio. Muchas veces no vamos a surgir de un ministerio en las condiciones más favorables. Quisiéramos tenerlo todo, ¿no? Como por ejemplo cuando nosotros empezamos la iglesia, ¿qué más quisiera haber empezado así? Empezamos con un pedazo de mesa, empezamos con un micrófono de niños, de los que vienen en las cajitas donde compras un pianito de juguete y viene un micrófono ahí de juguete. Empezamos con un micrófono de juguete. A veces cuando Dios te llama quisieras empezar con todos tus juguetes, pero vas a empezar con nada. Y vas a empezar en contra. La gente va a estar en contra de ti, tu familia va a estar en contra de ti. No vas a empezar en una condición favorable. Y esto es lo mismo que le estaba pasando a Gedeón. Dios lo llama, no es el mejor momento. Realmente él era pobre, realmente era el menor, las circunstancias no eran favorables, los muros estaban caídos, estaba pasando una situación difícil en el pueblo de Israel. Sin embargo, a Dios le place llamarnos muchas veces en medio de los escombros y darnos una asignación divina. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta porque cuando Dios te llama en medio del escombro, más la gloria se la lleva a Dios. Porque hay personas que te han dicho, ¿a poco tú vas a servir? Tú, tu propia familia, te ve con, ¿a poco tú vas a servir? ¿A poco Dios te llamó a servir a ti? Si mira tu pasado, mira tu familia cómo está, mira, vives en una condición mala, mira, tienes problemas, y a ti Dios te llama, y me encanta que Dios nos llama en medio de eso, porque usted nunca piense estar bien o tener todos los recursos para que Dios le asigne algo a su vida. Gedeón lo llamaron en medio del caos. La respuesta de Gedeón, como la primera respuesta de Gedeón es, se descalifica a sí mismo. Respuesta número 2, un reclamo, versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres me han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿Cuál fue la segunda reacción de Gedeón ante el llamado? Reclamarle a Dios. Lo que reclama Gedeón, ¿estaba pasando o no estaba pasando? Estaba pasando. Pero lo que a Gedeón se le olvidó, que el pueblo de Israel llegó a esa condición
Porque ellos comenzaron a adorar otros dioses. Porque dice la Escritura que ellos comenzaron a vivir según cada quien le placía vivir o hacer lo que hacía vivir. Y sabe, hermano, muchas veces entramos en desiertos porque desobedecemos a Dios, porque nos salimos de la voluntad de Dios. Y cuando viene la calamidad, cuando viene una prueba, cuando viene el desierto, muchos a lo mejor en algún momento le reclaman a Dios como Gedeón le reclamó, pero Gedeón no vio más allá de lo que estaba pasando. No vio que el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Este es el caso de Gedeón. Pero, ¿qué pasa cuando tú no has hecho nada malo y tú estás viviendo o estás intentando hacer la voluntad de Dios y te pasan calamidades? ¿Te has sentido así? ¿Cómo se siente uno? ¡Ah, caramba! Vengo a la iglesia, estoy sirviendo, me estoy esforzando por hacer las cosas bien, estoy buscando vivir en santidad, estoy buscando ordenar mi vida. Y vienen pruebas. ¿No le ha pasado así? ¿Qué dice? Ay, Señor. Y no le ha preguntado al Señor, oye, Señor, ¿qué pasó? No se me abren las puertas, me está yendo mal, vienen más problemas. El profeta Habacuc, en el capítulo 1 le dice, ¿hasta cuándo, Señor, vas a escuchar mi clamor? ¿Hasta cuándo vas a intervenir? Veo maldad, veo violencia en el pueblo de Israel, la gente ha dejado la palabra. ¿Hasta cuándo vas a responder mi clamor? Y pareciera que ese hasta cuándo le está diciendo Dios, yo ya te he clamado, ya te he pedido, ya te he dicho, y el pueblo está en caos, pero ¿hasta cuándo vas a responder? Y muchas veces nosotros entramos en algún punto de nuestra vida donde le podemos decir, ¿hasta cuándo, Señor? Estoy buscando hacer las cosas bien, si en cambio todo me está saliendo mal o las cosas no se están dando como quisiéramos. ¿Le ha pasado a usted? Nos pasa. La segunda respuesta de Gedeón también es real. Dios había permitido aflicción al pueblo de Israel como una consecuencia de alejarse de él. Y eso lo entendemos, pero no entendemos cuando estamos pasando un desierto, cuando no hemos hecho nada. Y simplemente muchas veces lo que hacemos es reclamarle a Dios. A veces simplemente no decimos nada, pero nuestra fe está menguando. A veces sí expresamos lo que sentimos. Y muchas veces nos sentimos desamparados, olvidados por Dios, cuando hemos pasado ya un tiempo considerable clamando por algo que es correcto, que es justo delante de Dios, y simplemente no sucede nada, no hay una respuesta. Pero aún así, Dios había puesto la mirada en Gedeón. Y no solamente puso la mirada, le había dado una asignación divina. Si usted tiene un llamado de parte de Dios, tal vez está en la primera, se descalificó ya usted, ya le reclamó al Señor. Y luego, ¿qué hace Gedeón cuando hace este llamado Dios para él? Gedeón se atreve a pedirle a Dios una prueba de que realmente Dios lo estaba llamando a él. ¿Cuántos le han dicho al Señor, si tú me estás llamando, quiero que tú me lo confirmes? Casi quieres que baje un ángel y te diga, ¡ay, te llamo yo a ti, Carlitos! Fíjense qué atrevidos somos, ¿no? Hay personas que ya tienen su llamado muy marcado y claro, y no vas a poder oír al llamado de Dios. Eso te lo puedo firmar. Nadie puede ir al llamado de Dios. Y cuando tienes un llamado claro de parte de Dios, nos da temor afrontar ese llamado. ¿Usted cree, hermanos, que a nosotros no nos dio temor comenzar una obra? Yo tenía temor. Es más, justo antes de comenzar la obra, yo había decidido ya no volver a predicar. Mi esposa me dice, no dejes de predicar. Y yo dije, sí, me voy a tomar un tiempo. No quiero predicar. No quiero. Y justo antes de tomar el llamado de Dios,
A veces queremos renunciar. Ya, se acaba aquí. Y pedimos pruebas al Señor, ¿no? Porque en algún momento del llamado usted va a decir, ¿realmente me llamaste, Señor? ¿Realmente? O sea, ¿sí soy yo? ¿No te equivocaste de dirección? ¿No era el de al lado? Cuando llegó el ángel de Jehová con Gedeón, Gedeón pudo haber dicho, no era el otro que estaba allá escondiendo, porque a lo mejor te equivocaste, ni soy valiente, ni soy esforzado, tengo temor, soy el menor, vivo en pobreza. ¿No te equivocaste de dirección, ángel de Jehová? ¿No era allá con el que está ahí parado? Y a veces nosotros decimos en nuestro corazón, ¿será que Dios me está llamando a mí? Y dudamos. Y pensamos y consideramos y le decimos, Señor, una prueba. Gedeón le pidió una prueba a Dios y Dios le respondió y le pidió dos pruebas y Dios respondió a esas dos pruebas de manera afirmativa. Y sabe, creo que Dios es misericordioso porque muchas veces sí nos confirma que tenemos un llamado, pero a veces simplemente Dios se va a quedar en silencio. Hay veces que Dios no te va a responder. Hay veces que tú vas a tener que seguir, vas a tener que caminar en fe, porque el llamado, hermano, el llamado a un ministerio, hermano, es difícil. Yo no puedo decirle a usted, hermano, la voy a llevar al ministerio y usted se la va a pasar suave, la va a gozar y, reconocimiento, gloria. Ese no es el llamado es rechazo. El llamado es que incluso alguien te dé las gracias por lo que haces. ¿Quieres llamado? Pues tienes que estar preparado para que alguien... Imagínate que haces algo grande por un hermano y lo haces con corazón y lo haces para Dios y lo haces porque amas al hermano, amas a la iglesia y esa persona ni siquiera te dijo gracias. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Mal? Eso es el ministerio. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que sirven. Y los que cantan aquí, cuando escuchan, canta re feo, no se casa ahí. Bienvenidos, bienvenidos al Ministerio de Alabanza. Bienvenidos. Mira cómo viene vestida. Ni se peinó. No, pero es un ejemplo. Y los pastores y los líderes del ministerio. ¿A quién regaño cuando alguien se equivoca del ministerio? ¿Por qué me ve, hermana Blanca? Ese es el ministerio. El ministerio es difícil, pero si Dios te llamó, vas a seguir de pie porque Dios te llamó. No por las personas, sino porque el que te llamó es más grande que cualquier otra cosa y el que te llamó te va a sostener, te va a sustentar, cuando sientas caer te va a levantar, cuando caigas también te va a levantar, cuando alguien te ataque él te va a proteger de alguna manera. En el ministerio va a haber momentos difíciles, pero si Dios te llamó, ten la seguridad que tú vas a seguir de pie a pesar de lo que se levante en contra de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese es el ministerio. Gedeón le pide unas pruebas, le pide pruebas a Dios, Dios le responde por misericordia, y entonces viene la batalla. Gedeón se prepara para ir a la batalla, y vamos a Jueces capítulo 7, versículo 12. Ya Gedeón se está preparando. Dice así, y los madianitas, fíjense aquí, pongan atención, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, ¿cuántos pueblos eran ahí? 3. Estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Está hablando que era mucha gente.
multitudes de personas. ¿Y cuántos nos sentiríamos confiados, ¿no? Cuando sabes que vas contra un ejército gigante y a lo mejor tú dices, pues si allá hay 1,000,000, de mi lado van 2, ya gané. Pero Dios, curiosamente, manda a Gedeón a la guerra con un número de personas que era mucho menor. Vamos a la siguiente. Manda a Gedeón con 32,000 hombres. Y le dice Dios a Gedeón, son muchos. Pregúntale quién tiene temor, quién no quiere ir a pelear. Y dice la palabra de Dios que 20,000 se regresan. Y quedan 10,000 hombres. Dicen algunos estudiosos que entre esa multitud de la que describe la Biblia eran más de 1,000,000 de soldados. Y Dios le dice, no, 32,000 son muchos. Reduce el número, quedan 10,000. Pero después Dios le vuelve a decir, son muchos. Llévalos a tomar agua, y aquellos que beban agua con la mano y con otra espada estén atentos por si llega el enemigo, te vas a quedar con esos. Pero aquellos que dejen su espada y todo para postrarse y tomar agua y no están atentos por si viene el enemigo, a todos ellos me lo regresas. ¿Y cuántos creen que quedaron en el ejército de Gedeón? Los famosos 300 de Gedeón. 300 contra 1,000,000 de soldados. ¿Quién va a ganar? Conoce la historia. Pero humanamente, si tú ves 300 y ves a 1,000,000, humanamente cuando tu problema te supera, dices, creo en Dios, pero mi problema es muy grande. ¿Cuántos han sentido así? Creo en Dios, pero esta situación me está superando. ¿No se ha sentido así? Creo en Dios, pero veo esta situación y no cambia. Veo mi condición no cambia. Veo que las cosas se están tornando incluso peor. Y Dios cada vez filtra a ese ejército para quedarse solamente con 300 hombres. Ante una situación que humanamente parecía imposible. Pero aquí yo le quiero decir una cosa. Siempre que vaya el poder de Dios y la presencia de Dios con usted, usted tiene asegurada la victoria. Siempre que vaya la presencia de Dios con usted y el poder de Dios con usted y en usted, no importa cuánto sea el ejército, cuán numeroso sea el ejército, cuán grande sea tu tormenta, cuán seco sea tu desierto, cuán grande sea tu problema, tu aflicción, cuán difícil sea tu lucha interna, siempre que vas con el poder de Dios, con la presencia de Dios, aseguras victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tu victoria está asegurada. No porque tú seas bueno, no porque traigas un gran ejército detrás de ti, no porque estés confiando en tus recursos, vas a salir victorioso porque Dios dijo que iba a estar contigo y porque Dios pelea tus batallas. Por eso vas a vencer y por eso te vas a levantar en el nombre de Jesús como Gedeón, aún con temor, aún con incertidumbre, pero Dios te va a dar la victoria porque Dios va contigo. ¿Cuántos dicen amén? Somos Gedeones, hermanos. A veces nos da temor la vida, a veces estamos pasando circunstancias que no podemos explicar. ¿Cuántos han sentido así que dicen, me está yendo mal, pastor? Y no sé qué pasa. Tal vez no renuncias a tu fe, no retrocedes, pero simplemente te quedas para diciendo, ¿qué está pasando, Dios? No sé, no entiendo tu voluntad, no entiendo por qué permites eso en mi vida, no entiendo por qué permites estas situaciones en mi matrimonio, en mis hijos, no entiendo nada, Señor.
Y tal vez no niegas tu fe, tal vez sigues viniendo, pero en tu corazón hay cierto temor, cierta incertidumbre. Tu fe tal vez ha menguado un poco y simplemente te estás dejando absorber por lo que ves y por lo que sientes y no por quién va contigo. Y ese es un problema que tenemos. David venció al gigante no por la onda que él lanzó, por la confianza en quién tenía, en quién iba con él. Imagínense, ven aquí, Danita, ven, mi amor. Imagínense una niña así y un gigante de 2 metros 15, 2 metros y tantos. ¿Quién va a ganar? Un hombre preparado de guerra, con una coraza, con una lanza, con un escudo, y un niño así. Imagínense un niño así como, con una ondita. ¿Quién gana? A sus ojos, ¿quién gana? Yo veo así, digo, pues va a ganar el grandulón. Está preparado. Pásate, mi amor. ¿Cuál es el gigante que estás viendo así hoy? ¿Cuál es tu gigante? Estás tú como David y ves a uno así y dices, sí, ese me va a dar. Está muy grandote y fuerte y armado y acorazado y preparado en la guerra. Pero David no confiaba, no se dejaba llevar por lo que veía o incluso por lo que sentía. David sabía que Dios iba con él, que la presencia de Dios iba con él y que no importa cuán grande sea ese gigante, no importa qué tan preparado, cuántas armas trajera ese gigante, David estaba confiando en Dios completamente. Y hoy tú y yo tenemos que decirle al Señor, yo confío en ti. El 7 veces caiga injusto, pero 7 veces se vuelva a levantar. Ser cristiano no significa que no vas a pasar tiempos de pruebas, que no te vas a desanimar, que incluso a veces no vas a caer. Ser cristiano implica que vas a pasar eso, pero que Dios te va a volver a levantar en el nombre de Jesucristo. Dios nos levanta, Dios levanta a su pueblo, Dios levanta a sus hijos, porque ha depositado una asignación para cada uno de nosotros en esta tierra, y no partiremos de esta tierra hasta que cumplamos lo que Dios ha determinado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo de esta tierra no me voy hasta que el Señor le ha dicho, haz tu voluntad en mi vida, Señor, hasta donde tenga que llegar. Pero esa oración es peligrosa. Si tú en algún momento le has dicho, haz tu voluntad a Dios, no sabes ni lo que estás diciendo. Porque la voluntad de Dios en algunas ocasiones se va a contraponer a tus deseos más profundos. Se va a contraponer a tu voluntad. Se va a contraponer a algunas cosas que tú anhelas y que Dios sabe que no te van a bendecir, sino te van a destruir. Entonces cuando dices, haz tu voluntad, no te das cuenta que le estás rindiendo toda tu vida a Dios y que como le dijiste que Él podía hacer lo que quería, cuando no pasa algo que tú quieres, ay Señor, ¿por qué? Bueno, ¿oraste para que se hiciera la voluntad de Dios o no? Y a veces nos metemos en un problema por abrir la boca, ¿verdad? A veces decimos, estoy aquí, Señor, porque yo un día te dije, haz tu voluntad en mi vida. ¿A cuánto nos ha pasado así? Porque qué bonito es qué bonito es pedir la voluntad de Dios cuando ya está así, ya te ves sirviendo, ya te ves creciendo, ya te ves haciendo el servicio o el llamado. Usted me ve aquí y dice, no, pues para usted es fácil, ya está predicando, pero hermano, detrás de todo eso hay una historia, hay un sufrimiento, hay rechazo, hay circunstancias que me decían, detente, ya no más, ya no sigas. O yo mismo decía, ya no voy a seguir, Señor, yo creo que a mí no me llamaste, yo creo que te equivocaste, yo creo que yo no fui. No era yo, Señor, era el vecino. No me estabas llamando, mira que estaba al lado de mí. Pero Dios me dice, no, sí fuiste tú. Y Dios te dice a ti, sí fuiste tú. Te dice Dios, no me equivoqué. Yo te escogí a ti.
Yo te levanté a ti de tu generación, de tu familia. Yo te escogí a ti para hacer mi voluntad en la tierra y para hacer que mi nombre se glorificara a través de lo que tú hagas para mí. Dios te escogió a ti. Dios no se equivoca en a quien llama, iglesia. Tal vez uno se equivoque, pero él no. Dios no se equivoca cuando llama a alguien para hacer su voluntad. Y hoy es importante que tú entiendas, y quiero que te lleves esto en tu corazón. 32,000 contra 300, de un ejército de 32,000 personas a 300 parece desventaja, pero cuando caminas con Dios jamás estarás en desventaja. No importa cuán grande se vea tu desierto, tu tormenta, tu aflicción, tu problema, tu circunstancia, delante de Dios, hermanos, ¿eso qué es? Nada. Lo que tú ves así como, no, Señor, esto está muy grande, esto no voy a poder. Simplemente basta que Dios dé una orden para que todo cambie en un momento. ¿No le ha pasado así en su vida cuando dice Dios, ya, se acabó? Y de repente Dios te abre puertas, de repente Dios pone a las personas correctas, de repente viene esa confianza en tu vida, tu fe se alimenta, tu fe se fortalece y te levantas. ¿Por qué? Porque en Dios en quien hemos creído tiene el control de todas las cosas. Y finalmente ellos ganan la victoria, dice la palabra de Dios, que Dios le da una instrucción a Gedeón, que llevara unos cántaros, que llevara unas antorchas, y dice que cuando bajaron donde estaba el ejército, rompen los cántaros, hacen una algarabía sonando trompetas, todos los ejércitos se confunden por el ruido, sacan sus espadas y se comienzan a matar entre ellos y quedan un poco de soldados, y dice que ellos acaban con todo ese pueblo que quedaba después de que ellos mismos se mataron, y de repente Dios le pide algo ilógico a Gedeón, que hiciera este tipo de actos. Imagínense que Dios te manda la guerra y te dice, llévate un cántaro de agua. ¿Qué les voy a dar de beber a los enemigos? ¿Qué voy a hacer con este cántaro de agua? Y llévate una trompeta. ¿Qué les voy a tocar una canción? A veces Dios te va a pedir cosas que tú no vas a entender. Como decirte que Dios te está llamando hoy en medio de tu desierto. Oye, Señor, pero ¿no estás viendo? ¿No me estás viendo, Señor? Veme, soy una bola de imperfecciones. Y Dios nos dice, así como estás, precisamente así quiero levantarte. Porque el día que yo te comienzo a usar, el día que yo levante tu vida, entonces nadie podrá negar que no fueron tus recursos. Fui yo a través de ti. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. El llamado de Dios, sin duda, es un llamado a veces amargo, a veces dulce, pero estoy seguro que si Dios te ha llamado a ti, Dios te va a sostener en su mano. Dios no nos va a dejar, iglesia, y le pido que se ponga de pie. Gedeón finalmente gana la victoria y viene un tiempo de paz para Israel y vamos a volver al siguiente ciclo. Gedeón es un ejemplo que Dios puede usar a quien a sí mismo se ha descalificado, que Dios puede poner una asignación, aunque tú no lo creas. Dios te puede llamar a hacer su obra en la tierra. Dios te puede elegir, Dios te puede escoger para algo grande en esta tierra, y Dios, cuando llama a alguien, Dios lo sostiene. Que Dios sostenga nuestras vidas, porque todos los que servimos pasamos tribulaciones. Y la realidad es que a veces sí nos cansamos. La realidad es que a veces decimos ya. Lo único que le puedo decir, iglesia, no desfallezca, ponga su esperanza en el que todo lo puede. Y Dios en algún momento, en sus tiempos y a su manera, puede disipar cualquier cosa que esté en contra de nuestra vida. Yo creo que debemos de confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le decimos al Señor?